Esa revuelta de la España vaciada, Eva, que comenzó hace 2 años y que es imparable por lo que vemos. Sí, yo creo que se inició un camino que no tiene vuelta atrás. Hubo quien pensaba que era una movilización puntual y que se descafeinaría. Es cierto que el año pasado estábamos en pleno confinamiento cuando se cumplió el aniversario, pero ya vemos cómo continúa aquel espíritu. Además, como bien ha explicado Sergio, se está avanzando. No todo lo que a muchos les gustaría, pero es cierto que en tan solo un año de gobierno se han emprendido retos que eran impensables hace, por ejemplo, 5 años, ¿no? Aparte de la creación del Ministerio de Reto Demográfico, esos 10.000 millones de euros anunciados por el gobierno, que veremos cómo se traduce, y por supuesto pues la entrada de Teruel existe en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que lo único que hacen es visibilizar de forma constante y única un problema que trasciende lo que sucede en Teruel, sino que se ha vuelto nacional, y ellos de hecho están intentando aplicar políticas que sean para todo el medio rural español en la medida y la dimensión de sus posibilidades, que hay que recordar que es un grupo pues bastante reducido, ¿no? Hay importantes retos como la llegada del 5G, ese compromiso para que en 2025 el 5G esté implantado en toda España, muy importante también para el medio rural. Sí, bueno, ahora lo acabamos de ver en Ayoza, ¿no? Ese problema de que en plena torre del campanario de la iglesia no tengamos cobertura como para ver a los bandeadores de Ayoza. Por cierto, que es una de las pocas poblaciones que cuenta con un grupo de bandeadores de este tipo, y lo han tratado de conservar. Y fíjate, un municipio tan pequeño en Teruel, Ayoza, que tiene muchas cosas. Han abierto ahora la guardería, que es una noticia buenísima. Tiene uno de los pocos hornos de pan sin gluten de la provincia de Teruel. Bueno, que se están haciendo muchas cosas en muchos municipios donde hay personas que están regresando. Hay una tendencia positiva que ahora lo que hay que intentar es mantenerla. Ha explicado Sergio también que hay lugares de la España rural profunda que tienen una recuperación muy complicada y muy difícil, pero es cierto que hay otras zonas del medio rural, y concretamente en el medio rural aragonés hay mucha vida y lugares fantásticos donde jóvenes que yo los llamaría la generación del Erasmus, que se han formado, han estudiado, han viajado, han estado en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, y ahora en una etapa posterior de su vida buscan otra cosa, buscan una calidad de vida que les permita a lo mejor teletrabajar y formar una familia que no les genere tanta asfixia e imposibilidad como puede ser la gran ciudad. Esa tendencia yo creo que es importante. En Teruel, por primera vez en una década, se ha roto la tendencia de descenso demográfico, y yo creo que hay que conseguir retenerla. Ese es el gran desafío también, ¿no? Aprovechando, ¿verdad?, de ese movimiento demográfico que ha habido con la pandemia. Ana, desde Muel, no sé si ha habido mucha gente que se ha ido a vivir a Muel o que ha comprado casas. No sé cuál es la situación allí, cómo se está viviendo este día de reivindicación. Pues justo hace un momento hablábamos con Jaime, con el cura de la localidad, y nos decía 2 cosas: que esta mañana había bastantes personas que se habían acercado a la iglesia para preguntar si también la localidad se iba a sumar a este repique de campanas para dar voz, en este caso para poder poner sonido a este problema de la España vaciada. Y Ana, desde Plato, Ana Moreno, nos lanza una pregunta. ¿Ha habido mucha gente que ha venido a vivir a Muel? Yo supongo que en este caso el coronavirus, esa posibilidad de teletrabajar y que se han apreciado un poco más los espacios abiertos, sí que ha sido bueno para algunos pueblos. Así es, además, pues Muel, estando tan cerquita de Zaragoza, pues mucha gente tiene segundas viviendas, y en cuanto pues las autoridades lo han permitido, se han venido automáticamente a las urbanizaciones, a los chalés, teniendo la oportunidad de teletrabajar, pues mejor, siempre es más cómodo hacerlo en un espacio abierto, una casa con jardín, o pudiéndote ir a andar al campo, a airearte un poco. Entonces eso sí que se ha notado un poco, que ha venido gente de fuera. Decimos, Muel se ha sumado a este toque de campanas, y lo cierto es que en esta localidad hay colegio, hay centro médico, pero no en muchas localidades cercanas, donde los colegios poco a poco en estos últimos años se han ido cerrando. Por lo tanto, esos niños han tenido que desplazarse hasta aquí diariamente para poder asistir al colegio. Así es, pasa con el colegio que, pues eso, como bien dices, muchos pueblos pequeños han ido cerrando pues por falta de alumnos, falta de profesores. Pero pasa lo mismo pues con el médico, que tiene que atender varios pueblos, el puesto de la Guardia Civil, que les pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, que tengo que llevar, pues, además de Muel, otros 3 pueblos, lo cual nos indica pues eso, que los pueblos pequeñitos cada vez se van haciendo más pequeños. Entonces, de alguna manera se está vaciando, efectivamente. O sea, los jóvenes de esos pueblos estudian y se acaban yendo a vivir a la ciudad o a otras ciudades grandes con más posibilidades de trabajo.
Jaime, muchísimas gracias por atendernos, por supuesto también porque la localidad se ha sumado a dar voz a esa problemática de la España vaciada, que lo han hecho con esos más de 5 minutos de ese repique de campanas.